Amén. 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 Muy gozoso de estar aquí con vosotros. La verdad que está siendo un fin de semana muy bonito. Muy bonito. Es la primera vez que visito la provincia de Cádiz. Y ahí el Señor siendo empujado por Cristo para servirle cada vez más, haciendo discípulos de todas las naciones. Y eso es gozoso, eso trae paz, trae gozo a nuestro corazón, aunque muchas veces lo tengamos que hacer en debilidad. Pero también el Hijo de Dios sirvió al Padre en debilidad. Entonces, que nos gocemos hoy en la gracia y en la paz de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, vamos a meditar hoy en Marcos capítulo 5. Estamos exponiendo este hermoso evangelio en una de las iglesias que pastoreamos ahí en Granada. Y habla de dos historias maravillosas que ya conocéis, pero quiero visitar otra vez estas dos historias. La historia de Jairo y la historia de la mujer que sufría de una enfermedad crónica. Marcos 5, a partir del versículo 21. ¿Ya lo tenéis? Marcos 5, a partir del versículo 21. Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él. Y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, para que molestes más al maestro. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Aleluya. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, aquí te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años.
y se espantaron grandemente. Amén. Que Dios nos bendiga. Que la voz de Dios, que es poderosa, entre en nuestros corazones como pan y como agua que sacia nuestra sed. Amén. Hermanos, tenemos que ubicar esta historia. Esta historia aparece en un evangelio que habla del reino de Dios. Marcos, desde el inicio de su evangelio, lo deja muy claro. Principio del evangelio, buenas nuevas sobre Jesús, el Hijo de Dios, según está escrito en Isaías. Él quiere hablar de las buenas nuevas de Jesús, que Él presenta como el Rey, el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Y dijo claramente que ese hombre no viene al mundo como un rey humano. Vladimir Putin, Donald Trump necesitan de dinero, de poder humano para reinar. Pero este rey Jesús, el Hijo de Dios, el ungido de Dios, vino para gobernar, trayendo salvación. Él viene a reconciliar el hombre con su Creador, y lo hace muriéndose por sus pecados, purificándoles y reconciliándose. Así es que Marcos presenta el gobierno, el poder del Rey Jesús. Aquí están ubicadas estas 4 historias. No sé si conoces bien el Evangelio de Marcos, pero cuando miras esta historia de Jairo y la historia de la mujer, estas 4 historias están ubicadas y van juntas. Son 4 historias que apuntan solo para un tema, la fe del reino de Dios, la fe del reino de Dios. En cada una de esas historias, Marcos muestra que el poder de Cristo es suficiente para vencer cualquier circunstancia, sea una gran tempestad, legiones de demonios, enfermedades crónicas o la muerte misma. El tema de las 4 historias es la fe del reino. Y en cada una de estas historias, Cristo, a través de su Espíritu, nos invita para que nuestra fe en Él crezca a un punto de ser una roca inamovible, más alta que cualquier tipo de circunstancia. Gloria a Dios. Sin fe, hermanos, ya lo sabéis, es imposible agradar a Dios. Sin fe es posible reconciliarse con el Padre. Sin fe es imposible caminar con Cristo. Sin fe es imposible ser discípulo, obedecer a Cristo, buscar la santificación. Y Marcos resume en su primer capítulo la importancia de la fe del reino. Marcos 1:15, que dice: el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Hermanos, sin la fe del reino, sin la fe en Cristo, es imposible probar, gustar el reino de Dios. Muy bien, pero ¿cuál es el contexto inmediato de esta historia? ¿A dónde está ubicada esta doble historia? Bueno, el relato, la historia empieza en el versículo 21 con una encantadora expresión. Dice: pasando otra vez Jesús. Otra vez. Qué expresión encantadora. Cristo, el Rey, el incansable siervo de Dios, que vino para servir con su vida, seguía proclamando y realizando las obras del reino. De un lado y otro de lado. De un lado y otro de lado. El siervo incansable está aquí una vez más, otra vez, en espíritu y en verdad, alimentando, cuidando y trayendo salvación a esta ciudad. Otra vez, Cristo entró en una barca y pasó a la otra orilla. Y se nos presenta el primer personaje de la historia, Jairo. ¿Qué se dice sobre Jairo? Pues se dice que Jairo
era uno de los principales de la sinagoga. Jairo dirigia uma das sinagogas de Capernaum. Isto é importante porque sabemos que Cristo realizou muitos milagros nessa cidade. Cristo visitava muitas vezes a sinagoga de Capernaum. Então, aqui aparece Jairo, e Jairo sabia muito bem, havia visto que Cristo já havia realizado muitos milagros. E quando Jairo escuta que Cristo estava nessa cidade, vem a ele, se prostra delante dele e lhe pede: vem a minha casa, porque minha hija está a ponto de morrer. E como Jairo conhecia o poder de Cristo, le buscou, se prostrou, pediu ajuda. Cristo accede a seu pedido e começa com Jairo e depois com a mulher uma caminhada que lhes desafiaria a viver segundo a fé do reino. Glória a Deus. Minha pergunta hoje é muito sencilla. Quais são as marcas dessa fé que Marcos apresenta como a fé do reino de Deus? Quais são as marcas? Eu he encontrado 6, mas há mais. Pero creio que o Espírito Santo quer falar a nosso coração sobre essas 6 marcas, sem perder tempo. Primeira marca que o texto nos apresenta: a fé do reino é uma fé que busca a presença de Jesus. Que busca a presença de Jesus. Aí encontramos, nos versículos 22 e 23, a Jairo. Se prostrou a seus pés e lhe rogava muito. O que podemos dizer sobre a fé de Jairo? Bueno, eu creio que Jairo tinha uma fé básica em Cristo. Uma fé básica em Cristo. Ele sabia que Cristo sanava quando imponia suas mãos. E aunque a fé de Jairo parecia ser uma fé pequena, do tamanho de grano de mostaça, era uma fé verdadeira. Amém. O texto lo deixa claro. Bueno, por que uma fé verdadeira? Mira, ele reconhecia e confiava no poder de Cristo. Sim, isso é uma marca de uma fé verdadeira. Segundo, ele sabia que em Cristo havia esperança. Mira, sua hija estava morrendo-se. E que hace, ao invés de quedar-se aí para estar com sua hija em seus últimos momentos, ele vai a Cristo, porque sabia que em Cristo todavia havia esperança. A fé de Jairo mostra temor a Cristo. E temor que, é claro, estava por em cima do temor dos homens. Veja o que estava passando. Marcos enfatiza o tempo inteiro a multitud. Jairo, um dos principais da sinagoga, que poderia ser hoje um dos pastores de uma grande igreja, sale de sua casa. Se mescla entre o povo, a mugre, el apretujar da multitud e se prostra delante de Cristo. Su temor a Cristo era superior ao temor aos homens. Isso também é uma marca de uma fé verdadeira. Mostrou humildade, uma oração perseverante e algo que me encanta em Jairo. Mostrou a Cristo um coração transparente. Não se acercou de Cristo poniendo caretas e ocultando a renda de seu coração, para dizer: Senhor, és isto que necessito. Minha hija necessita que seja sanada por ti. Possivelmente, e vamos a confirmar isso um pouco mais adiante, possivelmente Jairo tinha uma fé básica em Cristo. Era uma fé verdadeira. É aquele tipo de fé que crê em Cristo e invita a Cristo: ven, entra em meu coração e entra em meu hogar. Jairo foi um homem com uma fé básica, pero rendido aos pés de Jesus. Sabes por que creio que Marcos enfatiza esta chegada de Jairo e o modo como se prostrou aos pés de Jesus?
Porque Marcos é um autor e um evangelista que enfatiza o tempo inteiro o discipulado. O discipulado. E claramente o Espírito Santo está dizendo: faltam homens aos pés de Jesus. Faltam homens que sejam como Jairo. Eu quero ser como Jairo. Não há nada de errado em que tu busques ser dos principais em tu profissão, em tu faena. Sim, que lo hagas com excelência. Pero que tu grande ambição seja ser homem como Jairo, aos pés de Jesus, prostrado, intercediendo por tu família e por tu cidade. Foi para esse tipo de homem que Deus te ha criado. Deus não te criou principalmente para ter sucesso afuera, pero para ser uma pessoa conhecida aos pés de Jesus. Amém, irmãs? Amém. Amém. E a reação de Cristo à oração de Jairo é maravilhosa. Mira o que diz o versículo 24: foi pues con él. Hermanos, ya sabéis, Cristo nunca rechaza la oración humilde. Por eso dice el salmista: hermoseará a los humildes con su salvación. Muy bien, hermanos, primera marca de la fe del reino es una fe que busca la presencia de Jesús. E temos que avançar. A história é muito larga. Há duas histórias que se cruzam. Qual é a segunda marca? Pois eu creio que Marcos está dizendo que uma fé do reino é uma fé paciente. É uma fé paciente. Não sei se notáis o cambio entre o momento em que Jairo aparece e o momento que ele empieza sua caminhada com Jesus. O texto é muito claro. Há uma segunda parte desta história. E esta segunda parte da história habla de las dificuldades del avance de Jairo com Jesus. Imaginaos, por favor, sua oração já havia sido aceitada por Jesus, ¿a que sim? Já estava junto com aquele que iba a sanar a sua hija. Sin embargo, duas coisas surgem de repente e dificultam o avance e parece que querem posponer o milagro que ele tanto necessitava ver em seu hogar. Duas coisas. Uma vez mais, a multitud que o apretujava, não só a ele, mas a Cristo. Me imagino que tanto Jairo como Cristo caminavam assim. Estou exagerando, porque creio que não imaginar. A multitud é muito importante para Marcos, para que entendamos como foi difícil esses primeiros momentos de caminhada de Jairo com Cristo. A multitud es aperturada e de repente, pois se cuela uma mulher enferma em seu caminho. A multitud e uma mulher que parece impedir e parece posponer o milagro tão deseado. Hermanos, eu posso imaginar o que passou por la cabeça de Jairo, porque conozco os sentimentos que subem a meu coração. Imagino que passa o mesmo contigo, estamos em Espanha. Amém? Sabemos muito bem o que sube, os sentimentos que subem a nosso coração quando alguém se cola na fila do banco ou em qualquer outra fila e toma nosso lugar. E mais, Jairo se encontrava em uma situação aún pior. Ele não estava aí na fila de caja rural. Sua situação era uma situação de vida ou de morte. Sua hija estava quase morrendo-se. E imagina as perguntas que surgiram em seu coração. Por que Cristo não sanou a minha hija à distância? ¿Qué lo había hecho? Bastava uma palavra. ¿Por que não lo ha hecho? ¿Por que Cristo não sanou? Se eu tinha o poder para isso, porque o avance com Cristo era tão lento. Porque Cristo sanou primeiramente a essa mulher se a condição médica de minha hija era mais urgente. Irmãos, quando intentamos entrar em la mente e em meu coração
y escrutar el corazón de ese hombre, pues nos damos cuenta que también nosotros hacemos ese tipo de preguntas. Y dejamos subir a nuestro corazón ese tipo de dudas mientras caminamos con Cristo. ¿No es verdad? ¿Cuántas veces no hemos dicho a Dios, Señor, ¿por qué se retrasan tus milagros? Y algunos incluso diciendo, junto con Jairo, ¿por qué se retrasan los milagros según las promesas que tú prometiste? Yo creo que Cristo le estaba enseñando a Jairo essa segunda marca essencial da fé do reino. Uma fé paciente. O que significa isso? Irmãos, o governo de Deus é misterioso. Amém? Amém. 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 Pero cuidado, também é glorioso e gozoso. Amém. O governo de Deus é misterioso, pero também é glorioso. Isaías, capítulo 40, pergunta, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser enseñado? Y el apóstol Pablo, muy posiblemente utilizando este mismo versículo de Isaías, el apóstol Pablo, en Romanos 11, exclama, ya no pregunta, exclama, proclama, diciendo, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Hermanos, aunque los caminos de Dios sean misteriosos para nuestras mentes, Dios no estaba llamando a Jairo a resignarse. No. Dios no estaba llamando a Jairo a dar un salto de fe irracional. No. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Hay mucha gente que dice, mira, vosotros cristianos son como ovejitas. Dios solo quiere resignación. Dios solo quiere que deis saltos de fe. No, hermanos, eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Entonces, ¿qué estaba pidiendo Cristo a Jairo? Que aprendiera a descansar pacientemente en el gobierno misterioso de Dios. Aleluya. Semana pasada sentí necesidad de mi corazón de volver a uno de mis maestros. Espero que no sea de mis maestros solo del pasado, pero sea del futuro, al Dr. Lloyd Jones. Y sentí una necesidad del corazón de estudiar junto con él Efesios. Y de repente en su introducción el Dr. Lloyd Jones dice, mira, una de las palabras que Pablo más repite en su carta es la palabra misterio. Misterio. Misterio, misteriosos. Caminhos misteriosos, profundidade de los mistérios. E por quê? E Lloyd Jones disse, mira, porque Paulo queria ensinar a aquela igreja que eles necessitavam gozar-se com os mistérios de Deus. Aunque os planos, a mente de Deus ser misteriosa porque não pode ser alcançada por nossa mente limitada e nosso coração pecador, teremos razões em Cristo para aprender a gozar-nos e a esperar pacientemente em esses planos misteriosos. Amém. Hoje estamos falando no coche. Porque Deus permitiu que o homem caíra em pecado. Pois que mais dá? Se depois Cristo deu a seu próprio Hijo para que de uma forma gloriosa derrotara não só a serpiente, pero também ao pecado e nos dera a vida eterna. Amém. Porque Deus deixou a seu povo 400 anos em Egipto. Que mais dá se suas promessas foram concretadas, realizadas aí e depois saíram dali bajo poder increíble y Dios los introdució en la tierra prometida. ¿Qué más da si no tenemos las riendas de nuestra vida? Gloria a Dios. Sabes, hermano, muchas veces yo me enfado con Dios, me enfado con los misterios de Dios por causa de mi orgullo, porque yo quiero ser el Señor de mi vida. Quero tener las riendas, pues no solo
no las tienes, pero el Señor está diciendo, soy yo, que aunque sea misterioso, soy un Dios glorioso. Amém. Descansa en mí. Y cuando aprendemos a descansar y a gozarnos en los misterios de Dios, alcanzamos una fe paciente. Una fe paciente. Y una fe paciente es una marca de la fe del Reino. Amén. Amém. Amém. Que el Espíritu Santo nos dé una fe paciente. Antes de predicar este mensaje el domingo, yo tuve que vivir esta necesidad de pedir a Dios una fe paciente. ¿Puedo contar? Ahí estaba. Sábado, a las 3 de la tarde. A las 6 iba a realizar una boda. El otro día iría a predicar por la mañana. A las 3 de la tarde me aparece mi hija mayor, más grande, Beatriz, en mi habitación diciendo, papá, tienes que ayudarme ahora. ¿Qué quieres? Tengo que preparar un video para la escuela y no sé cómo bajar esto, no sé cómo bajar los archivos, tienes que ayudarme ahora. Y yo me senté desesperado en la habitación, en la cama, con las manos en la cabeza. Mi esposa estaba al lado y empecé, ¿por qué solo pedís mi ayuda cuando no os puedo ayudar? Y ella, mi hija, ya ayudando, pero tú tienes que ayudar, pero yo no puedo porque tengo que me preparar. Cuando todo se acalmó, volví al despacho, a la prédica, y la primera cosa que el Espíritu Santo me dijo así, João, necesitas una fe paciente. Necesitas de una fe paciente. La culpa no es de tu hija. Tu corazón necesita descansar en lo que tú no puedes controlar. Amém. Pero Él puede. Amém. Uau. En tercer lugar, la fe del reino es una fe que es corregida mientras se camina con Jesús. Oh, glória a Deus. Aleluya. Es una fe que es corregida, sí, Señor. Amém. Pero mientras uno camina Amén. con Jesús. Y eso fue lo que Cristo hizo con esas dos historias. Y aquí las dos historias empiezan a cruzarse. La historia de Jairo y la historia de la mujer. Avanzando en el relato, no podemos parar porque el relato, la historia es muy grande. Avanzando en el relato, llegamos a un momento en que las dos historias se cruzan. Y ahora quiero meditar en la historia de esa mujer. Dice el versículo 25, mira conmigo por favor, que hacía 12 años que padecía de flujo de sangre. Y en el 26 se añade que había sufrido mucho de muchos médicos y que había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba a peor. Pero cuando esa mujer oyó, escuchó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud, otra vez la multitud. Esta multitud es importante en este texto. ¿Os acordáis de esa multitud? Jairo caminando con Jesús, pues así apretojados los dos, y viene la mujer por detrás, pone la mano y toca en los vestidos de Jesús. ¿Por qué lo hizo? Ella tenía razones y ella pensaba que la ley de Dios le daba razones para hacer eso. La ley de Dios, la ley del Antiguo Testamento enseñaba que toda mujer, con flujo de sangre era considerada impura. Era considerada impura tanto cerimonialmente, quanto civilmente, quanto moralmente, e isso a impedia de relacionar-se com as pessoas. Ela não podia entrar no templo para adorar a Deus. Essa mulher sabia que era impura. Me imagino que ela se veia assim, se definia assim, assim mirava sua identidade. Para
los míos, yo soy la impura. No me toques. Y por esta razón intentó tocar apenas el manto de Jesús, ocultándose por entre la multitud. Porque él no quería que la multitud supiera que una impura estaba ahí. Una vez más pregunto, ¿qué podemos decir sobre la fe de esta mujer? Yo creo que, sin dudas, ella poseía una fe débil y confusa sobre Jesús. Yo creo que sí. Por un lado, muestra confianza en el poder de corazón de Jesús. Mira lo que dice el versículo 26. Mira conmigo. Si tocar solamente en su manto, ella creía que Jesús efectivamente podría sanarla, pero ahí estaba la debilidad de su fe. ¿Por qué? Porque ella pensó que la curación, la sanidad, era todo lo que se podría obtener de Jesús. Su fe necesitaba ser corregida, pero no solo la suya, también la fe de Jairo, que estaba ahí cerquita, observando, aunque apretujado. Y hermanos, lo que vemos en los siguientes versículos es para poner los pelos de punta, y perdona la expresión, pero es la sensación que tuve cuando leí el texto. Lo que Cristo está a punto de mostrar a la mujer y a Jairo es que uno no puede acercarse al Rey del Universo y esperar que Él cumpla nuestros órdenes. Sana mi hija, sana mi flujo. Necesito un empleo, necesito más fe. Sana mi familia, hace esto. Señor, necesitamos un milagre. Ojo, aquí estamos delante del Rey del Universo. Y uno no se puede acercar del Rey del Universo esperando que Él cumpla nuestra agenda. El Rey Jesús tenía algo bien más profundo a realizar, tanto en la vida de esa mujer, cuanto en la vida de Jairo. La curación, la sanidad, era apenas el comienzo de una caminata. Volvamos a esa mujer. Amém? Estás comigo? Estás com Cristo, que é o mais importante, com a palavra? Amém? Volvamos a essa mulher. Foi por essa razão que Cristo, entre os versículos 30 e 33, apresentou 2 vezes uma pergunta retórica. Não? Qual foi a pergunta retórica? Quem me ha tocado? E em segundo lugar, pues, ¿de dónde salió ese poder? ¿Para dónde fue ese poder? E é um pouco raro a pergunta de Cristo, porque ao mesmo tempo Marcos disse que ele sabia exatamente o que havia hecho e que tipo de poder havia salido dele. Então, a pergunta retórica não servia para Cristo. Servia para quem? Para a mulher e para Jairo. Jesus queria que a mulher, que não sabemos o nome, que lástima, não saber nada mais sobre essa mulher que a hecho depois. Bueno, lá está. Jesus queria que ela se identificara e supiera que havia sido sanada de uma impureza interior que la ahogava e escravizava sua alma a ponto de considerar-se indigna de estar delante do Rei do Universo. Ella queria sanidade. Cristo lhe deu sanidade, pero realizou algo mais profundo. Quitou a impureza, sanou a impureza de seu coração, que depois da sanidade física, depois da enfermidade física, era o que verdadeiramente soltava seu coração. Havia algo aún mais profundo que a sanidade mesma,
e que Cristo havia operado em sua alma. E por isso Cristo lhe dijo: hija, hija, es lo que Cristo hace quando tu abandonas tu agenda, te entregas en las manos de Cristo y dices: Cristo, ahora realiza tú en mi vida lo que quieres efectivamente realizar. Amén. Y lo que Cristo quiso hacer en la vida de esa mujer fue purificarla y reconciliarla con el Creador Gloria a Dios. del universo. Antes era inmunda, ahora Cristo la considera como hija. Tu fe te salvó. Ve en paz. Hija, paz. Cristo había salvado con un poder que ni ella, ni la multitud, ni Jairo conocían. Los expertos, cuando analizan pues, este texto, dicen: pues es la primera vez que aparece la palabra dunamis, hablando de un poder pues muy grande, un poder detonador, un poder pues grandioso. Y fue eso que salió de la vida de Cristo. No fue solamente un poder para sanar, fue un poder para purificar, para reconciliar con el Padre una mujer que estaba apartada de todo, de todo. Lo que hace que el hombre sea puro y impuro no es su poder, no es su condición externa. Hermanos, ya lo sabéis. Mateo 15 dice claramente: no es lo que bebes, no es lo que comes, pero es la condición de tu corazón que define si tú eres puro o impuro delante de Cristo. Ella puso su confianza en Cristo y fue sorprendida por las riquezas de la misericordia Gloria a Dios. de Dios. Amén. Aleluya. Por las infinitas Gloria a riquezas de la misericordia de Dios. Quizás uno esté pedindo un empleo cuando Dios te quiere dar un corazón bueno. ¿Cuántas veces yo pido: Señor, por favor, ayúdame financieramente, cuando Dios me quiere dar una fe paciente? Amén. ¿Cuántas veces yo pido: Señor, dame más tiempo para leer teología, cuando Él está diciendo: yo quiero que tú seas un hombre en tu casa, amando más a tu esposa? ¿Qué estamos pidiendo a Cristo? Amén. ¿Cuál es nuestra agenda? Hija, tu fe te ha hecho salva. No existe impureza del alma que no pueda ser sanada por Cristo. Y por esta misma razón, el profeta Isaías profetizó apuntando para esa obra, diciendo: si vuestros pecados fueren rojos, serán ¿qué? Blancos como lana. Ese es nuestro poderoso Salvador. Pero ojo, como diríamos en Granada, cuidadín, cuidadín. Cuidadín, cuidadín. Hay que tener cuidado con este Jesús, porque Él no solo es un poderoso Salvador, pero es un Salvador muy ambicioso. Si tú extiendes tu mano para tocar en sus vestidos, Él coge tu mano, coge tu codo, coge tu hombro, entra en tu corazón, transforma tu vida y después lo tiene todo. Ese es Cristo. Amén. Y es por eso que Marcos lo presenta como ¿qué? El Rey, el Señor. La agenda de Cristo para nuestra vida es querer ser el Señor de nuestras vidas. Aleluya. Amén. No busques, hermano, no busques relacionarte con Cristo a distancia. Te vas a frustrar, porque Él va a requerir toda tu vida para ser tu Señor. Amén. Aleluya. Pero el texto no termina aquí. Hay una cuarta marca. Yo sé que vamos muy avanzado de tiempo, pero hay una cuarta marca de la fe del reino, preciosa. La fe del reino es una fe que es utilizada como escudo. Gloria a Dios. La fe del reino es una fe que es utilizada como el escudo.
Quando avançamos na história, nós nos damos conta desta expressão importantíssima, que apresenta um novo cambio na história. Mientras Jesús hablaba con aquella mujer, guarda esta palabra, mientras Jesús hablaba con aquella mujer, que le había dicho, porque tu fe te ha purificado y salvado. Y mientras Cristo le estaba hablando, y Jairo estaba escuchando, mientras vinieron los profetas del desespero. Gente muy posiblemente de su familia, la familia de Jairo, decía en el versículo 35, tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas al maestro? Y inmediatamente, dice el texto, luego Cristo mostró a Jairo que debería aprender a utilizar el escudo de la fe y a defenderse con la fe puesta en Cristo. No temas, cree solamente. Hermanos, creer en Cristo es la única forma de utilizar debidamente el escudo de la fe. Pero, ¿qué es el escudo de la fe? Pues para eso necesitamos de Pablo. Pablo nos ayuda siempre un montón con sus cartas. En Efesios 6, él dice que la fe es una de las herramientas de la armadura del cristiano. Y esa armadura, dice Pablo, tiene dos funciones. ¿Cuáles son las dos funciones? Es que resistir y permanecer firme. Resistir y permanecer firme. ¿Contra quién? Los dardos del enemigo. Contra el desespero. Contra el desespero. Estamos hablando hoy en el desayuno. A través de la tele, del cine, solo recebimos mensajes de desespero. Parece que quieren formar nuestra mente y nuestro corazón para creer que solo existe desespero, que no hay esperanza. Pues Cristo te está diciendo hoy a través del Espíritu Santo, una vez más, hermano, utilice el escudo de la fe. Y utilizar el escudo de la fe es aprender una vez más las promesas de Cristo y a descansar en ellas. Dice Pablo, la fe como un escudo suficiente para pagar, y me encanta esta palabra que Pablo utiliza, todos los dardos del enemigo. Y fue exactamente eso que Cristo quiso enseñar a Jairo. No permites, hermano, que las palabras de desespero que esta sociedad está enseñando hagan nido en tu cabeza. Amén. Cuando vienen las palabras de desespero, no. Yo soy de Cristo. Yo creo en Cristo. Amén. Yo estoy en Cristo. Él es glorioso. Él es mi Señor. Él es mi Señor. Él es mi Señor. Quizás en este momento pues estás escuchando algunas voces. Marcos también dice que el enemigo le gusta quitar la semilla cuando ella es sembrada. ¿No es verdad? No solo le gusta a él, pero utiliza el estado de nuestro corazón. Quizás estés escuchando algunas voces, como Jairo. Para de molestar a Jesús. Tu vida seguirá igual. Mira, ven a la iglesia, vive una vida de religión y ya está. No te preocupes, no hay nada más que Cristo hace en tu vida. No. Utilice el escudo de la fe. En Cristo tenemos la certeza de lo que se espera. En Cristo tenemos la convicción de lo que no se ve. Porque en Él, como hemos cantado, en Él, por Él, para Él fueron criadas todas las cosas. Porque Jesús es el Rey. Podemos hacer una pequeña pausa de 30 segundos. Cuánta sorpresa. ¿A que sí? ¿A que sí? Empezamos con Jairo.
Depois Jairo se encontrou com essa mulher. Tanto Jairo quanto a mulher foram surpreendidos por quê? Por a agenda de Jesus. A agenda de Jesus é infinitamente mais bonita e poderosa que a nossa. Ele quer reconciliar-nos com o Padre. E agora quero avançar rapidamente para as duas últimas marcas. Duas últimas marcas da fé do reino, segundo estas histórias. A fé do reino também é uma fé alimentada por o corpo de Cristo. Imaginaos como estava Jairo. As vozes do desespero de um lado, Cristo dizendo, confia em mim. E depois Cristo toma uma decisão que é muito rara. O que hace Cristo? Dice o versículo 37. Mira comigo, por favor. E não permitiu que lhe seguisse a nadie, sino Pedro, Jacobo e Juan. Não vou aqui a entrar em justificativas porque tiveram que ser esses três. Pero eram o quê? Os três discípulos que estavam aí com Cristo. Por que a fé de Jairo necessitava destes três discípulos? Hermanos, porque nossa fé necessita ser alimentada também através do corpo de Cristo. Amém. Minha fé necessitava deste fim de semana com os irmãos de Jerez, com os irmãos de Chiclana, com Francisco, de estar com este matrimônio precioso. Minha fé necessita ser alimentada por vocês. Vuestra fé necessita ser alimentada uns com os outros. E por isso, nuestra igreja encarnada enfatiza tanto o discipulado, o caminhar junto. E foi isso que Jesus hizo. Vozes do desespero, largo hasta aqui, basta. E agora, Jairo, tu vas a caminhar comigo e com mis discípulos. E tu fé vai ser fortalecida caminhando com eles. Eram discípulos maduros. Iam a crescer muito todavia. Les faltava muita coisa que saber sobre Cristo. Mas eram discípulos maduros de Cristo. O que Cristo hizo com eles foi: ven aqui, Jairo. Tu agora vas a começar a caminhar com estes. E caminhando com estes, tu fé vai ser fortalecida por sua fé. Pode ser uma pergunta muito pequenita, mas yendo ao grano. Tu estás caminhando com alguém nesta igreja? Tu estás sendo discipulado por alguém nesta igreja? Não estou perguntando se tu vienes ao culto, se tu escutas os mensagens. Tu estás caminhando com gente madura e fazendo o que Cristo ensinou a Jairo, levando essa gente, imitando essa gente madura a dizer: entre em minha casa. Não tenho nada que ocultar, pero vem, ensina-me a ser um discípulo de Cristo, fortalece-me fé, pois Cristo estava mostrando a Jairo que isto é essencial. Isto é essencial no discipulado cristiano. E o texto é muito claro. Tienes que ser tu a dizer: ven, e a abrir as portas de tu coração e de tu hogar, como hizo Jairo a Cristo. E por fim, a fé do reino é uma fé que é colmada por las infinitas riquezas de la gracia de Cristo. Amém. O versículo 38 é alucinante. En él se describe a condição dessa casa. E quizás estou falando para pessoas que tenham em seu hogar estas mesmas marcas. Quizás alboroto, que mais? Lloro e muita lamentação.
Existia um duelo profundo naquela casa, sabes por quê? Porque existia muerte em aquele lugar. E nas profundidades daquela habitação estava uma hija muerta. Hasta que Cristo chegou. E quando Cristo chegou, hermanos, ayudadme. ¿Cuáles foram suas palavras? Aleluia! Ella não está muerta, duerme. E todos se reíram. ¿Por quê? Porque não conheciam que solamente Cristo tinha o poder para dizer essas palavras. Porque Ele é a ressurreição. Amém. Aleluia. Amém. En las tres historias de la resurrección, nosotros vemos Cristo delante de la muerte. Y bastó una palabra, un toque, otra palabra, y la muerte se transformó. ¿En qué? En vida. Esta declaración es increíble y asombrosa. Esta declaração não la vais escuchar esta noite em qualquer película de Netflix. Não la vas. Aunque me encante as séries de Netflix, pero não vas a encontrar aí aquele que entre em tu casa e diga: lo que está muerto pode revivir, porque eu, Cristo, sou a ressurreição e a vida. Cristo lo hizo com Lázaro. Cristo lo hizo com a viúva de Naim. E Cristo também lo hizo com Talita, com a hijita de Jairo. Aunque esté muerto, viverá. Hermanos, hermanas, ¿por qué razón no tenemos que temer de invitar a Cristo a entrar en nuestro corazón y en nuestro hogar? Porque, ¿qué razón tenemos para quitar las caretas y decir: Señor, yo estoy así, entra en mi hogar? ¿Qué razón tenemos? Porque Él vino para eso. Él vino para ser o quê? Um poderoso médico. Ele não vino para os justos, Ele vino para os que estão enfermos. Não há nenhum pecado em tu coração, em mi coração, em minha família, em meu hogar, que vá a surpreender ao poderoso Salvador. Quita as caretas e invita a Cristo a entrar em tu hogar, que ha muerto em tu hogar. Hemos sido vencidos por el gigante desespero. Hemos perdido a fé em Cristo. Nuestro matrimonio está arruinado. Há relações rotas em nuestro hogar. Perdimos a esperança por causa a causa de alguma enfermidade crônica. Jesús dijo a Marta que não queria que se le quitara a piedra, porque dizia: não entres aqui. Mi hermano ya está podrido, no entras aquí. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo con Cristo. Yo hago esto con Cristo. Señor, aquí no, que está muy podrido. Y yo sé que tú eres santo. Pero el santo ha venido por lo infierno. Gloria a Dios. Aleluya. Y que ha dicho a Marta: no te lo he dicho. Si crees en mí, verás la gloria. Amén. Dios. Para não pecar contra vosotros, voy a terminar. Si crees en mí, verás la gloria de Dios. ¿A dónde quería llevar Cristo a Jairo y a esa mujer? A esa roca que es más alta y suficiente que cualquier tragedia y muerte en tu vida. Essa roca, quero terminar com ela, está em Juan 11. Quando Cristo perguntou a Maria, em meio a tanto lamento: tu crees isto?
crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que aunque esté muerto vivirá? ¿Tú crees? Y ella dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la roca, hermanos. Esa es la roca y esa es la gran manifestación de una fe del reino de Dios. Y ahora me gustaría también honrar al pastor de la iglesia y que él conduciera ahora un momento de oración. No podemos terminar un momento en que leemos, en que abrimos el corazón a la palabra de Dios y decir, amén, hermanos, muy bien, vamos a la comida. No, ahora tenemos que contestar a esta palabra. Amén. Y contestar no es decir, pues me ha gustado, no me ha gustado. No es eso, no importa. No importa esta palabra. Amén. ¿Cómo es que el Espíritu está aplicando esta palabra a tu corazón? ¿No? Amén. Yo quiero pedir a pastor Francisco que nos lleve ahora en oración. No sé cuál es la costumbre de la iglesia. Quizás sea un momento para que tú vengas aquí al frente, entregar tu vida a Cristo, o quizás sea un momento para entregar en las manos de Cristo algo que esté muerto en tu hogar, alguna relación muerta, un matrimonio muerto. O quizás, Señor, tú has curado a esa mujer, tú puedes sanarme a mí. O entonces dame una fe paciente. Tal vez sea el momento de venir aquí, pero quiero que sea el pastor Francisco a llevar y a conducir este momento. Amén. Amén. De respuesta a nuestro corazón en alabanza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Pastor Francisco. Gracias.